nuestra lección número 5 de este curso tan bonito que estamos dando, que llama El Fuerza en mi debilidad. En nuestra lección vamos a tener este título que se llama Con estos 300 hombres os salvaré. Ese es el título de nuestra clase y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor para que Él dirija toda esta enseñanza, todas estas actividades que vamos a tener el día de hoy. Y pues le voy a pedir a nuestro hermano Roberto que nos haga favor de dirigirnos en oración. Hermano Roberto, si es tan amable. Amén, amén. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, estas clases tan hermosas, Señor, del Ministerio 5E, Señor, que nos ayudan a aprender cada día más de ti, Señor, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, que tú le des la sabiduría necesaria a la hermana Rosy, Señor, oh Dios, para que esa palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, oh Dios, y así también podamos compartirla con muchas personas que la necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano Roberto. Bueno, pues vamos a la presentación de nuestra clase. Espero que se puedan compartir las imágenes, pero si no, pues ahí les voy a pedir un poquito de paciencia porque pues ahora sí estamos con este internet todo feo. Bueno. Vamos a dar un tiempito en que se enlace nuestra imagen. Y como decimos, nuestra clase se llama Con estos 300 hombres los salvaré. Esta es la presentación de nuestra clase. Y el objetivo de nuestra clase es aprender que cuando Dios nos da una orden, ya tiene toda la provisión necesaria para que podamos salir en victoria de cualquier batalla. Hermanos, la clase pasada vimos a Gedeón, el hermano menor de la familia más pequeña de un pueblo temeroso y oculto en cuevas, y hoy veremos su transformación. Hoy vamos a verlo convertirse en un siervo útil, obediente a su Señor. A veces cuando nosotros decimos salir adelante de alguna batalla, pensamos que como que es muy fácil. Pero vamos a estudiar la manera en la que Gedeón salió adelante de esta batalla que era algo tremendo, algo que iba en contra completamente de la mente de cualquier hombre. Sin embargo, él demostró una fe y una confianza y plena en la palabra que le ha dado. Vamos al primer bloque de la clase. La clase de hoy se conforma de 5 bloques y nuestro primer bloque se titula Con estos 300 hombres los salvaré. Y les voy a pedir que vayamos a Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 8. Si alguien nos hace favor de leer Jueces, capítulo 7, versículos 1 a 8. Sí, hermana, Jueces capítulo 7, versículo, ¿me repite por favor? Sí, hermana, es Jueces capítulo 7, versículos 1 al 8. Ok, vamos a leer. Amén. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré.
y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, Hasta ahí, Susi. hasta el 7, ok. Hasta ahí, Merito. Muchas gracias. Fíjense, hermanos, en el inicio de nuestro pasaje de estudio observamos el cambio del nombre de Gedeón, que significa cortador, a Jerobal, que significa enemigo de Baal. Podemos observar que a lo largo de muchos pasajes bíblicos, Dios les ha cambiado los nombres a sus siervos en atención a la transformación que han tenido en cuanto a su carácter. Recordemos algunos ejemplos. Por ejemplo, recordamos que Abraham, que cambió el nombre de Abraham, significa Padre excelso, a Abraham, que es Padre de multitudes, cuando le da la promesa. También recordamos a Jacob, que le cambió el nombre de suplantador o engañador, a Israel, que significa el que prevalece con Dios. A Simón, que significa oído, le puso Pedro. Ahora reflexionemos, hermanos, en nosotros mismos. ¿Tú qué crees? ¿Qué nombre Dios te daría ahora, tomando en cuenta tu transformación que has tenido desde el día en que le conociste hasta el momento actual? Hermana, una ¿Cómo nos preguntita. llamaría? A lo mejor algunos nos llamarían como a Jacob, engañador. A otros a lo mejor nos llamaría Mara, que significa amargura. O Hilario, que significa risa. O Javán, que significa el que se entristece. Pero qué hermoso sería que a otros nos llame reverente, obediente, diligente, etcétera. ¿Qué nombre nos pondría Dios que sea conforme al cambio que ha hecho a nosotros? Hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar y pedirle a Dios que nos revele las áreas en las cuales debemos trabajar para ser dignos de Él. Sí, hay una manita levantada. ¿Quién desea hablar? Sí, hermana, es nada más una sugerencia, no sé, es que viera que se le frisa la imagen, entonces, no sé, se pega un poco, tal vez, si tal vez mejor, tal vez, como no es nada, no es compartiendo pantalla, tal vez si nos habla sin el video, tal vez escuche, pues, un poco mejor, tal Sí, vez no. no se oye bien. A ver, vamos Sí. a quitar el video. A ver ahí. Es que se escuchaba pausado. Sí, ¿Se escuchaba pausado? Se escucha mejor así, claro, correcto, se escucha mucho mejor para así. Perfecto, excelente, Bueno. hermana. Sí. Ay, pues entonces qué bueno, gracias hermano Roberto que me hizo la observación, porque viera que pues ahorita estoy solo con los datos del celular y aún así no tenemos buena señal, algo ha de estar pasando por ahí. Pero bueno, vamos a dar continuidad. Tampoco se pueden pasar las imágenes, hermanos, una disculpa. Voy a ver si más adelante, a lo mejor la grabamos y la subimos grabada ya con todo, pero voy a pedir permiso. Bueno, entonces les comentaba, hermanos, que debemos reflexionar un poquito en qué nombre nos daría Dios a nosotros en base a nuestra transformación. Y esta pregunta la vamos a retomar más adelante en el tiempo que tenemos para preguntas y respuestas de nuestro material del alumno. La vamos a retomar más adelante y ustedes me van a decir como qué nombre piensan que les daría Dios y por qué. Bueno, el ejército de Gedeón acamparon cerca del manantial de Jarot. Fíjense que la palabra Jarot
significa temor o temblor. Este lugar estaba situado lejos de Gilboa, en los confines de donde estaba la tribu de Manasés. Y el nombre Jarod se le dio en referencia, imagínense, al pánico que se apoderó de la mayoría de las tropas de Gedeón. Así que en el manantial de temblor, los israelitas temblaban ante los madianitas. El ejército de los madianitas estaba en el lado norte del valle. Vimos que Jehová dijo a Gedeón que el pueblo era mucho, aunque en realidad el ejército israelita contaba solamente con 32,000 hombres en comparación. Imagínense, hermanos, lo que es esto, a los 135,000 hombres del ejército madianita. Imagínense, les tocaba como a 5 por 1, ¿no? ¿Sí? Si no es que más. Sin embargo, aún el número era demasiado. Aún esos 32,000 todavía eran demasiados, pues el propósito de Dios era enseñar a Israel una lección que no olvidaran de cómo Dios provee cuando nosotros dependemos 100% de Él, a pesar de lo que vean nuestros ojos, a pesar de lo que nuestra inteligencia nos diga, es que esto es imposible, es que esto no lo vas a poder realizar, es que es una hazaña demasiado grande para ti. Cuando nosotros dependemos 100% de nuestro Señor, ninguna hazaña es mayor de lo que Él es. Entonces, hermanos, imagínense el corazón de Gedeón en este momento, cuando Dios le está diciendo, con estos 300 te voy a salvar. Y así es, la victoria del pueblo debía no dejar ni una duda, ni tantitita duda de que la victoria era dada por Dios y no dada por sus fuerzas, ni por las habilidades que ellos tuvieran, y mucho menos por sus propios medios. Dios le da indicaciones bien precisas a Gedeón para ir depurando el número de guerreros. La primera de ellas fue que pidiera a los guerreros que tuvieran miedo, que se regresaran a su casa. Fíjense, esta proclamación fue conforme a las leyes establecidas para la guerra y se me hace una ley bien interesante. Vamos a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Si alguien nos hace favor de leerlo, Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Alguien que nos haga favor. ¿No? Bueno. Deuteronomio. Amén, hermana. Yo lo leo. Bueno. A ver, Pati o Susi. Ajá, ¿quién? Hermana Susi, que lo lea. Ok, dice. A ver, hermanita Susi. 20, capítulo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. De esta depuración regresaron 22,000, imagínense. O sea, cuando eran 32,000. Y Dios dice, bueno, diles que los que tengan miedo, pues que se regresen, que no pasa nada, que se regresen, en base a esta ley que ya imperaba en ese tiempo. Y entonces 22,000 se van y se quedan 10,000, que aún eran muchos para el propósito de Dios. Por lo que indica una depuración más, fíjense, aún con 10,000 dice Dios, no, son demasiados, y pueden llegar a pensar que por ser 10,000, pues le ganaron a los madianitas, por lo que da una depuración más. Dice, ahora pasarán por una prueba que solo conocía Gedeón. La intención fue llevarlos a las aguas y observar cómo bebían. Las gentes nómadas de Asia, cuando están viajando o llevan mucha prisa, llegan al agua para beber y no se arrodillan, sino que se agachan lo suficiente para poner en su mano el agua y acercarla a su boquita, haciendo como cuchara con la mano. Y tienen rápido.
los estaban acostumbrados a esta táctica y la adoptaron en esta ocasión y fueron elegidos como aptos los que se acercaron el agua con su mano a la boca. Fíjense, hermanos, que yo me pregunté mucho y de verdad me di a estar viendo por qué razón los que se agacharon a beber así, pues lamiendo la agüita como los perritos, ¿por qué no fueron aptos? Y fíjense que encontré una explicación que me llamó mucho la atención porque decía que los que se agachaban, pues su rostro estaba de frente al agua. Entonces ellos estaban como totalmente desconectados de alrededor. Sin embargo, los que estaban semi-inclinados y solo con la mano pescaron el agua para llevarla a su boca, ellos estaban listos para la batalla y estaban con sus ojos puestos en el horizonte para ver si había alguna amenaza, si se venían encima, qué era lo que estaba pasando. Esa disposición del corazón para ir a Dios, a la batalla no nos llegan a beber, pero estamos agachados, pero estamos bebiendo y a la orden que nos den, nosotros no tardamos en levantarnos, sino ya estamos listos para emprender la batalla. Esa es una disposición diligente del corazón que nuestro Señor la toma mucho en cuenta. Por eso fue que los que bebieron de la otra manera fueron desechados y solo quedaron 300 contra 135 madianitas. ¿Verdad que esta proporción para una batalla suena imposible? Sin embargo, había, suena imposible, mas Dios dice, con estos 300 os salvaré. Es difícil imaginarse una prueba tan severa que la orden de atacar a fuerzas abrumadoras del enemigo. Eran personas guerreras, eran personas sanguinarias, eran personas que tenían animales para la batalla. Con tan escaso puñado de seguidores, sin embargo, la fe de Gedeón en la seguridad de la victoria fue dada por Dios. Era una fe tan grande, tan firme y fuerte, que su testimonio quedó grabado en Hebreos 11:32. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:32 del testimonio de Gedeón. Si alguien me hace favor de leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Si alguien me hace favor de leerlo. Hebreos 11:32. Sí, Pati. A ver, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftre, de David, así como de Samuel y de los profetas. El 33, por favor, Pati. 36. Dice, otros experimentaban vituperio y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. La fe y la prudencia de Dios para que nos guíe nuestras luchas y batallas espirituales. Fíjense cómo Gedeón y la puso en práctica. Y la dependencia de Dios fue total. Dijo, si tú dices que con 300 me salvas, yo te creo, Señor. Y fue a la batalla con un bien grande. Observemos que muchos guerreros se alejaron por estar temerosos, reconocieron su miedo, su incapacidad para la contienda y se alejaron. Dice que haya murmuraciones por dicha situación. Pero, ¿qué hubiera sucedido si en nuestras congregaciones actuales alguien se aleja de la obra del Señor por temor o por no estar dispuesto a realizar la encomienda? ¿Acaso no habría murmuración por ello? Hermanos, cuando realicemos nuestro servicio a Dios, procuremos no estar considerando el progreso o el retraso de los
lo hacen, sino en lo que Dios espera de nuestras manos. Las experiencias de Gedeón señalan la clave para determinar los requisitos del siervo que quiere tener éxito en el ministerio del Señor. Hermanos, seamos como Gedeón, quien tuvo firmeza de convicción de llamado de Dios, obediencia y fidelidad espiritual, además de coraje para enfrentar el peligro y finalmente, cuando emprendamos una misión especial dada por nuestro Señor, debemos de tener la seguridad de que Dios nos acompaña. Vamos a nuestro segundo bloque, que se llama Yo he entregado el campamento en tus manos. Y voy a pedirle a alguien que nos haga favor de leer Jueces capítulo 7, versículos del 9 al 15. Jueces 7, del 9 al 15, por favor. Si alguien me hace favor de leerlo. Jueces capítulo 7, versículos del 9 hasta el 15, por favor. Amén, hermana. Gracias. Ok, dice el versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y lo golpeó, y de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué crees? No, ya no te oigo, Susi. Sí, ya terminaste la lectura porque casi que no te oigo. Ya terminé hasta el 14. Bueno, voy a leer el 15. Gracias, Susi. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. En tiempos antiguos, hermanos, no se consideraba degradante que las personas de una alta jerarquía, como era en este caso Gedeón, actuaran como espías en el campo enemigo, por lo que Gedeón bajó como espía. Esta misión fue ordenada por Dios, quien quería que Gedeón oyese algo que le animase a él y a su tropa. Fíjense, hermanos, cómo aún esta situación de que Gedeón bajara estaba contemplado por Dios, porque pues él mismo permitió que fuera él en persona quien bajara y escuchara este sueño. Así en el versículo 13 leemos como un madianita dice, he aquí, yo soñé en sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Este fue un sueño muy especial, además de muy revelador para ellos en las circunstancias. Fíjense, el rodar colina abajo del pan
y dar en las carpas y dejarlas hechas un desastre, naturalmente lo asociaban en su mente con la posición del campamento amalecita que estaba en el fondo del valle, y su destrucción con la vista de Gedeón. O sea, Gedeón estaba acampando hacia arriba y ellos estaban abajo en la parte inferior. Claro que si algo venía de arriba hacia abajo, tenía que rodar y rodar con mucha fuerza. Aún la materia prima de la que estaba hecho el pan también tenía su significado, pues la cebada principalmente era ocupada para alimentar a la gente muy, muy pobre, las personas de muy, muy escasos recursos. Ellos eran los que se alimentaban de la cebada y más, pues también los animalitos. Pero probablemente por la destrucción de las cosechas por los invasores, pues los israelitas se veían en la necesidad de comer con cierta regularidad este pan por la situación que estaban pasando. Entonces los madianitas decían, pues de todas, esto representa al pueblo de Israel y a Gedeón nos va a destruir. Qué hermoso es cómo Dios le da esta señal a Gedeón, aún sin que él la solicita. Él no solicitó esta vez la señal, pero Dios lo hace para infundirle aún más confianza y valor. El Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades más sutiles y nos provee porque Él es nuestro Padre. Seamos agradecidos con Dios por ser nuestro Padre amoroso, por tanto cuidado y por tanta protección. Hermanos, reflexionemos en lo que dice Mateo 7, 9 al 12. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? En el relato bíblico vemos a un padre que provee paz a su hijo Gedeón en el momento que más lo necesitaba. Vemos a un padre que tiene sus ojos clavados en el corazón de su hijo, que está temeroso por una contienda grande que va a llevar a cabo. Pero también vemos a un hijo que en respuesta a esta provisión del padre, en cuanto él escucha el sueño que tuvieron y lo que para ellos, para los madianitas, representó, Gedeón responde con actitud y adoración. Que esa sea nuestra actitud hacia nuestro Señor. Gratitud, adoración y obediencia en todo lo que Él nos mande. Vamos a nuestro tercer bloque, que se titula Por Jehová y por Gedeón. Y vamos a Jueces capítulo 7, versículos 16 al 22. Jueces capítulo 7, versículos 16 al 22. Si alguien nos hace favor de leer esta porción escritural. Ahora no tenemos la imagen en pantalla porque no tenemos nada de internet por acá. Si alguien nos hace favor de leerlo. Es Jueces capítulo 7, versículos 16 al 22. Amén, hermana. Gracias, hermana Nedina. Dice, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cantaron vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas,
y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Gracias, 22. hermanita. Muchas gracias. De nada, hermano. La división en 3 escuadrones era una estrategia militar muy frecuente y tenía como propósito hacer ver que el enemigo estaba rodeado. Fíjense, esta estrategia, a ver, voy tantito mi camarita, a ver si se alcanza a escuchar, porque Gigi dice que no puede entender porque ella lee los labios. Entonces vamos a ver si no se corta mucho. Ahí me avisan si se corta. Esta estrategia de dividir en tres escuadrones ya era una estrategia que como pueblo de Dios, como israelita, ya tenían bien estudiada. Fíjense, ya en Primera de Samuel 11:11, vemos cómo él usó esta y la voy a leer para ustedes. Primera de Samuel 11, al día siguiente, puso Saúl al pueblo de Añía, entraron en medio del campo, vigilia de la mañana, y los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Aquí vemos cómo el rey Saúl pues la utilizó exitosamente. En otra porción escritural vemos cómo el rey David también empleó esta estrategia de dividir los escuadrones en 3. En 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 2, dice así: y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de de Joab, y una tercera parte al mando de Ital Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Hermano Roberto. Sí, hermana, disculpe, no, es que era que se corta demasiado, el asunto ahí, digamos, es que tampoco, o sea, como que la imagen, o sea, no se le ve mucho, o sea, se frisa cuando usted está, o sea, no se ve los labios, el movimiento de sus labios. Entonces, tal vez las imágenes sí ponerlas, pero no sé, se corta demasiado, hermana. Que hermanito, que ya voy a apagar la cámara porque si no nos vamos a oír, ¿verdad? Sí, bueno, se corta mucho, pues hermana. vamos a... ¿Sí? Ay, qué caray. A ver, déjeme ver si haciendo más para acá el celular. A ver aquí. ¿Qué tal se oye acá? Hable un poco más, hermana. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal me oyen por acá? Sí, se oye un poquito mejor. Bueno, esperemos que así siga, pero ¿Sí? sí, hable un poquito Bueno, más, tal vez. Entonces ya vamos a dejarlo así y Correcto, se escucha bien así. el teléfono, ay, qué duro, de verdad. Sí, se está cortando otra vez. Sí, es que es el internet, sí, ¿verdad? Ustedes, hermanos, ¿cómo lo escuchan? También se corta, ¿verdad? Sí, se escucha Y eso cortado. que estamos con los... Es la que... ¿Más? Sí, cuando se ponen las imágenes, qué difícil, ¿verdad? O cuando se pone el video suyo, entonces ahí como que se pierde fuerza el internet. Sí, ya estamos. Y no se te ven los labios en movimiento tampoco. Como, No te ves, o sea, no te ves bien porque te quedas frisada, como que si estuviera así, no sé, es queso. voy a acercarme un poquito a donde está
Ya, me voy a salir de aquí, me tengo mejor conexión. Sí, tal vez más cerca del modem, o sí, si fuera la computadora, pues con cable a lo mejor. Pero... No, es que no estoy utilizando el Wi-Fi, hermano. A Sí. ver, acá está el... no. Siga hablando, pero no sé, si lo escuché entrecortada otra vez. Cualquier cosa, si los hermanos Sí, escuchan a ver bien, ahí aquí. me avisan, pero ahí se escucha un poco mejor. Bueno, a ver, vamos a ver si aquí. Aquí seguramente tengo mejor recepción. Se escucha A ver, mejor. ¿qué tal? Sí. Bueno, si me están escuchando, vamos a continuar. Fíjense, hermanos, bueno, voy a retomar desde acá, de que pues ya habíamos visto, ¿verdad? Que la división en 3 escuadrones, esa estrategia que implementó Gedeón de dividirlos en 3 escuadrones, era una estrategia ya conocida por el pueblo de Dios. Ya ellos habían estado luchando en diferentes batallas con el rey Saúl, con el rey David, en 3 escuadrones, y eso hacía sentir al enemigo que está rodeado. Entonces, fíjense cómo Dios, después de equipar a los guerreros, fue cuando Gedeón da órdenes para la batalla y les dice que deben de alrededor de todo del campamento madianita. Y dice Gedeón que cuando toque la corneta, todos deben de hacer lo mismo y hacer resonar un grito de batalla. Un grito de batalla y gritando los nombres de Dios y del comandante, es decir, por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Las cornetas de cuerno de carnero o toro y el grito nos resultan familiares, ¿verdad? ¿Recuerdan algún otro pasaje bíblico donde haya habido así? Unas cornetas y un grito. Pues lo vimos en Jericó. la caída de los muros de Jericó. Exactamente. Vamos a Josué capítulo 6, versículos 4 al 5. ¿Lo tienen? No. Josué capítulo 6, versículos 4 al 5. Para recordar. Si alguien me hace favor de leerlo. Jueces capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Lo leo? Josué, hermana. Sí, por favor. Nos dijiste Josué 6, 4 y 5. Capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Gracias, Pati. Aquí vemos cómo es similitud, ¿verdad? Bueno, el plan de Gedeón fue tan costoso porque combina una estrategia astuta, pero lo más grande es la total y absoluta confianza en Jehová. El temor que Gedeón observó entre los madianitas fue determinante para su plan, porque él vio que estaban temerosos y estaban convencidos de que ya Dios había entregado en manos del pueblo israelita. Tal vez la estrategia tendría de que nuestro Señor fuera y a la victoria completa sobre los madianitas. Gedeón inició el ataque cuando los madianitas acababan de cambiar la guardia. Existían 3 vigilias durante la noche, cada una de 4 horas. Como datos adicionales, esta estrategia militar fue tomada de los romanos y que sí, después fue adoptada por los judíos. En la guardia intermedia, que estaba a las 10 de la noche. En esta hora ofrecía varias ventajas para el grupo israelita, porque el sueño de los madianitas sería bien profundo. Otra es que la vista de la nueva guardia todavía no estaría adaptada a la oscuridad profunda,
y el movimiento del cambio de guardia podría hacer pensar a los madianitas que los israelitas habían penetrado el campamento. Fíjense, hermanos, en la antigüedad los ataques nocturnos no se empleaban con regularidad porque no se podía distinguir entre los propios y los enemigos. Esta estrategia no fue problema para los 300 israelitas, sino solamente para los madianitas, puesto que el pueblo de Israel no participó en la batalla y los madianitas confundidos se mataron entre ellos. El escuadrón con Gedeón tocó sus cornetas y descubrió sus antorchas. Los dos hicieron lo mismo y después vino el grito completo. El pánico sobre los madianitas solo eran observadores, solamente haciendo ruido y gritando. Jehová entró en la batalla. Hizo que los madianitas pelearan entre sí, pensando en la oscuridad que su contrincante era. ¿Qué hubiera sucedido si el pueblo de Dios hubiera querido librar la batalla por él solo? Exactamente, sería un desastre. Seguramente morirían en segundos frente al ejército madianita. Hermanos, nosotros muchas veces hacemos justamente eso. Al no permitirnos que Dios actúe y neciamente queremos librar las batallas nosotros solos, cuando Dios en su palabra nos dice, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La estrategia para salir adelante en toda misión que nuestro Señor nos dé tiene que venir de Dios. No podemos confiar en nuestras tácticas para ganar a otros para Cristo, ni para planificar el trabajo. Tenemos la seguridad que nos da la misión. Debemos estar seguros de obedecer sus mandatos sin ninguna duda. El tocar la trompeta y el mostrar la luz que sale de los vasos de barro para salir victoriosos de la batalla contra los madianitas es una hermosa ilustración que encontramos en esta porción escritural de cómo debemos de librar la batalla espiritual contra el reino de nuestro enemigo Satanás. Recordemos que somos vasos de barro, tal como lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 8. Lo voy a leer para ustedes, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El tocar la trompeta y mostrar la luz que sale de los vasos de barro puede representar la proclamación del evangelio de Cristo, resplandeciendo como un mundo de tinieblas, en un mundo de tinieblas, cumpliendo cabalmente el mandato que encontramos en Mateo 21, versículos 19 y 20. ¿Quién me hace favor de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? Mateo Amén, capítulo hermana. 28, 19 y 20. Gracias. 28, 19 y 20 dice: por Así. tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano. Este es el llamado que nos da el Señor Jesucristo antes de que terminara su ministerio en la tierra. Es un mandato de suma importancia. Nos llama a ser discípulos. A ser discípulo de Cristo, es decir, seguir imitando, sobre todo a las palabras. Pero, ¿cómo podría enseñar a otros si nosotros mismos no lo conocemos y aún no lo vivimos? No quiere decir que ya conoces, pero está obediente. Se le está cortando mucho, hermana.
Perdón, disculpe que la... No se entiende. A ver aquí. No se entiende, ¿verdad? A ver. Vamos a acercarnos un poquito para acá. A ver ahí. Dejan de compartir la pantalla, tal Ahí vez ya no. se escucha. Que la- No, es que la pantalla la está compartiendo mi hija en otro equipo. Ah, ya, ok. Nada que ver. Ajá. Yo estoy compartiendo en un equipo con mis datos, pero yo pienso que como que por algo pasó y no es buen internet porque no es el Wi-Fi, no es el internet de la casa de ustedes, sino ya son los datos del teléfono. Pero bueno, vamos a continuar a ver si... Yo creo que ahorita como que ya se mejoró un poquito, ¿no? El audio. Sí, 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 no está mejor. Bueno, pues veíamos que el llamado que el Señor nos da es para ser discípulos que hagan discípulos. Pero aquí la pregunta que yo me hacía era, bueno, pero ¿cómo es que podemos ser y hacer discípulos? ¿Cómo podemos compartir el Evangelio de verdad si muchas veces ni nosotros mismos conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a poder hacer a otro discípulo si nosotros no tenemos un testimonio de vida? ¿Cómo vamos a dar transferencia de vida si no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? Hermanos, debemos de fortalecernos en pasar tiempo en intimidad con Dios, en el escudriño de su palabra, utilizar los medios de gracia como son la oración, el estudio de las escrituras, la cena del Señor, que nos fortalecen para tener una relación fuerte y firme con nuestro Padre y así animemos a otros a ser discípulos del Señor Jesucristo. Hermano, si tú eres del Señor, pero has estado perdiendo el tiempo en cosas para las cuales no has sido llamado, vuélvete a la brecha, vuélvete al camino y ponte a trabajar en la obra del Señor. Recuerda, hermano, que eres llamado a ser hijo y discípulo y a ser discípulos. Vamos con nuestra penúltima bloque de nuestra clase que se titula Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Vamos a leer Jueces capítulo 7, versículos 23 al 25 y ahora sí está en su pantalla, si alguien me hace favor de leerlo. Jueces capítulo 7, versículos 23 al 25. Amén, hermano. Gracias. Dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descender, encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Geb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lugar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Gracias, hermano. Vemos cómo el llamado a las varias tribus para completar la derrota de los madianitas parece una medida sabia. Viola las instrucciones de Jueces 7:2 que decía, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que sigo mucho para que yo entregue a la su mano. No se quedará Israel contra mí. Lamentablemente, como estudiaremos más adelante, el pueblo de Israel atribuyó la victoria a Gedeón y no a Dios. Como conclusión, hermanos, diremos que esta es la historia de 300 hombres civiles y sin armas de guerra que derrotaron un ejército de más de 120,000 hombres armados. Pero la victoria no fue de ella, sino fue de Dios, y Dios se las dio a ellos. Pero Dios no se las hubiera dado si no hubieran obedecido al pie de la letra. Esto nos enseña que por grande que sea una empresa, si en verdad es de Dios, si en verdad es su voluntad de nuestro Señor,
No nos debemos desesperar cuando no todos cooperan. Con los pocos decididos que haya, se hará la obra y habrá éxito. La multitud sin Dios es derrotada, pero la minoría, aunque sea uno solo, con Dios tiene la victoria. Hace unos momentos hicimos un llamado a los siervos de Dios a volver a la brecha, pero ahora quiero hacer un llamado a quienes nos ven por internet. Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, hazlo ahora con nosotros y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Ruego tu perdón. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te suplico que vengas a morar a mi corazón. Límpiame, Señor. Enséñame a ser como quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta ha sido nuestra clase, hermanos. Tenemos un tiempito para las preguntas que vienen en su material. Espero que como ya es un poquito más tarde, tengamos mejor internet. Y la pregunta número 1 dice: ¿qué nombre crees que te daría Dios hoy, tomando en cuenta la transformación que has tenido y por qué? Si alguien gusta contestar esta pregunta. Si alguien quiere contestar esta pregunta, por favor. Gracias. Alguien que se anime. En lo que alguien se anima, yo les voy a compartir qué respuesta puse yo, porque yo también contesto el material del alumno, no se crean. Fíjense que antes de conocer al Señor, siempre me preocupaba mucho la provisión que tuviera mi casa, la provisión económica, las situaciones financieras. Y de verdad que el Señor trató mucho conmigo para que yo aprendiera esa lección tan importante que es la dependencia de Dios. Entonces, yo creo que si un nombre me diera sería: confío en mi provisión, porque poco a poco comencé a aprender que la provisión económica de mi hogar no dependía ni de cuánto trabajara, ni cuántas horas me expusiera yo, ni en cuántos lugares trabajara, sino en que Dios tenía el control de la provisión de mi hogar. Y yo creo que eso me ha traído muchísima paz a mi vida. Patti, si gustas compartirnos, por favor, tu respuesta. Sí, claro que sí. Yo creo que pues sería una mujer de fe, porque pues para pasar tantas circunstancias que Dios me ha dado en 2 años y medio, pues se requiere de fe, de creer únicamente en Dios, que Dios tiene cuidado, que Dios provee, que Dios es el que nos protege, que Dios tiene control de todo. Entonces, pues realmente eso es fe. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque Él ha permitido que yo, junto con mi familia, ejerzamos fe. Y pues podemos decir que hasta aquí Dios ha sido fiel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hemos confiado, yo creo que en un Dios verdadero, en un Dios que no nos falla, que aunque de repente uno piensa que las cosas están saliendo de control, no, Dios tiene todo bajo control. Y pues aquí seguimos juntos en fe. Siempre les digo a mis hijos, a mi familia, en fe seguimos porque estamos confiando en un Dios vivo y en un Dios fiel. Amén. Sí, Pati, fíjate que qué bonito testimonio nos das, porque yo soy testigo cómo dejaste tu casa, dejaron su medio de vida que tenían acá, su negocio, su casa, y se fueron a otra tierra. Y ahí pues llegaron desde cero, y Dios ha sido fiel y les ha dado pues provisión y sustento desde lo económico, desde lo más básico hasta el lado afectivo. Y qué bonito testimonio nos das de fe y de confianza en el Señor. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Por ahí se oye un perrito, si gustan apagar su micrófono, por favor. Hermana,
¿Sí? No, tal vez en el caso mío, tal vez me podrían decir, o sea, como un nombre, sobrenombre, agradecido con Dios. Amén. Porque la verdad es que, no sé, tantas cosas que me han pasado, me amputaron un pie, bueno, que no he tenido, cuántas cirugías, increíble, un montón, y ya, no, y siempre al final todo es para bien, y todo sale bien, entonces ya, no va a estar uno agradecido, sí, 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 más bien es increíble, Dios es demasiado bueno, ay, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y definitivamente no Amén. podemos perder la fe, sí. Qué bonito testimonio. Gracias, hermano. Sí, usted también, todo lo que ha pasado y vea cómo el Señor lo tiene bien fortalecido. ¿Alguien más que nos desee compartir su respuesta? Bueno, ¿alguien más? Hermanita, Ay, bueno, sí, Linda, dime. Miriam. yo creo que mi nombre sería fortalecida en el Señor. Amén. Sí, Él es el que me ha ayudado en mi vida desde que lo conocí. Él me ha dado la fortaleza a sacar a mis hijos adelante. Y doy gracias al Señor porque ellos están caminando en el Señor y trabajando algunos para la obra. Y doy gracias al Señor por ello. Amén. Qué bonito es reconocer, ¿verdad? Como poco a poco nosotros vamos conociendo más a nuestro Señor y cómo Él nos va dando así como le dio tantas cosas a Gedeón, así también a nosotros nos va dando de a poquito y después de mucho, y al pasar de los años uno ve cómo se ha ido transformando, ¿verdad? En sus manos. Gracias, Miriam. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en esta lectura observamos que muchos guerreros se alejaron por estar temerosos, reconocieron su miedo, su incapacidad para la contienda y se alejaron. Si en tu ministerio algún siervo de Dios se atemorizara por alguna tarea difícil que Dios le mande, ¿cuál sería tu actitud? Alguien que nos comparta su respuesta. A ver, hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Bueno, yo siento que, bueno, pienso que el temor y el miedo, pues, siempre alimentan la inseguridad, ¿verdad? Y Claro. también la falta de fe en Dios, eso es otra cosa. Esto no deja de generar una negatividad en nosotros mismos, ¿verdad? Y esa negatividad también, pues, a veces contagiamos a otros también, por la falta de fe, ¿verdad? Así es. Sí, digamos, en este caso, bueno, yo creo que es mejor preparar bien, ¿verdad? Al hermano, ¿verdad? Al siervo, ¿verdad? Prepararlo bien, ¿va? Para la batalla. Un ejemplo puede ser, digo que hermano, cuando vamos a evangelizar, Ándele. cuando vamos a evangelizar, vamos a una guerra espiritual, ¿verdad? Y a veces, yo no sé, a mí me pasaba eso, y tal vez había un grupo que nos ponían, y no llegaban un montón de hermanos que eran hermanos que, esos, como dicen, de fuego, ¿ah? Y decía Ajá. uno, ay, no, solo tres, ¿verdad? Solo tres hermanitos y todo eso. Y ¿cómo se llama? Y es una guerra que vamos, pero y las cosas al final salían súper bien, súper bien. De esta gente, bueno, vemos que tuvieron miedo y temor y todo eso, y se nos olvida ¿cómo se llama? Que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios, con lo que vamos. Entonces no es cantidad, no es la cantidad, sino es Dios el que se va a encargar de hacer todo. Entonces sí, yo prácticamente pues lo que haría pues es eso, pues motivar a la persona, al hermano y darle unos consejos, ¿verdad? Para que tenga fe, ¿verdad? Y no debilite a otros también. Muchas gracias, hermano. Es verdad. Primero, pues motivarlo, animarlo, y de ahí se deriva la siguiente pregunta que dice, ¿qué versículo usarías para apoyar? Yo creo, hermanos, que también pues ayuda mucho cuando nosotros compartimos algún testimonio con algún hermano. Mira, como este testimonio que nos da el hermano Roberto, que dice, bueno, pues yo una vez salí y no llegaron los hermanos y nos fuimos nosotros y Dios estuvo con nosotros y Él obró grandes cosas, grandes maravillas, y capacitar al hermano, eso es lo que a él lo haría, pues motivarse y ver que sí se puede, ¿verdad? Pero ¿qué versículo bíblico le darían para
para animarlo. ¿Alguien tiene algún versículo que nos quiera compartir? Sí, hermana, yo le daría, A ver. ahí tengo un versículo, bueno, es el que siempre conocemos, Josué 1:9. Eso. Decirle al hermano, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas. Ese es uno, ¿verdad? Y el otro, el Salmo 46:1, que decirle que la palabra de Dios dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Entonces, hey, no, ¿por qué vamos a tener miedo? Eso, esos versículos nos llenan, pero de fuego, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Todo lo puede en Cristo que me fortalece también. Ándale, Filipenses. Gracias, 4:13. Miriam. Pati. Filipenses 4:13. Pati. Sí, sería el de Salmo 121, porque pues cuando vas a alentar a alguien, pues yo creo que primero debes experimentarlo tú, ¿no? Algo que te haya causado un aliento a ti para poder pues transmitir a otra persona, ¿no? Entonces sería el Salmo 121:1 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pues animar al hermano, ¿no? Que nosotros sí podemos ayudarle, pero debe buscar a Dios, porque realmente toda ayuda y todo socorro, pues viene de Jehová, como dice aquí su palabra, ¿no? Entonces, pues ese sería un versículo de apoyo que yo daría. Gracias, mi Pati. Claro, sí, muy Hermana, encantado. Sí, hermana. sí, quiero compartir algo. Bueno, va incluida la pregunta anterior y esta. Yo soy salvadoreña, vivo ahorita aquí en Nuevo Laredo, ya tengo casi 9 años. La iglesia donde yo me congregaba ya es una iglesia muy activa en evangelismo y en misiones, ¿verdad? Y llegamos aquí y totalmente lo contrario en esos 2 puntos, ¿verdad? Entonces, fue antes de la pandemia que el grupo de evangelismo dijo que íbamos a ir el domingo tuvimos el servicio y al salir de ahí nos íbamos a trasladar a un parque muy grande acá a evangelizar, ¿verdad? Pero ellos aquí no, pues no es ese su fuerte, el evangelismo. Y con la familia que me tocó a mí irme, pues iban nerviosos y de todo, y me dicen ellos, es que nunca hemos hecho esto, y ya tenían muchos años en la iglesia, y que no sabemos ni qué hacer, ni cómo, y cómo, la incomodidad que sentían ellos de ir a un parque grande y poder acercarse a alguien, ¿verdad? Pero pues yo los animé diciéndoles, ya les compartí la experiencia allá en la iglesia, y gracias a Dios al final, a pesar de todo, ¿verdad? Porque era primera vez que la iglesia salía así, hubo fruto para la gloria de Dios. Amén. Pero también está el versículo en Jeremías 20:11 que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, ¿verdad? Pero la primera parte del versículo es el poder de Dios, ¿verdad? Que siempre está con nosotros. Dice, está conmigo como poderoso gigante. Eso es también un versículo que anima. Gracias, hermana. Sí, y fíjate que qué bueno que tú pudiste animarlos, ¿verdad? Porque a mí me pasó también que por la primera vez que salí a evangelizar, no, hombre, yo que tenía un miedo, no era como miedo, sino me sentía como apenada, no sé, o sea, como que no sabía ni cómo. Y afortunadamente, pues el Señor trató con nosotros y Él fue delante de nosotros, nos puso a las personas indicadas y como dices, ¿verdad? Como dice este versículo, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, hermanita hermosa. ¿Alguien más que desee compartir? Bueno, yo les voy a decir el versículo que yo ocuparía, que sería Deuteronomio 31:8, y dice así, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no temerás, no temas ni te intimides. Ese sería con el que yo lo animaría al hermano. Vamos a la siguiente pregunta, que dice así,
¿qué hizo Gedeón inmediatamente después de escuchar el relato del sueño? Y les voy a leer el versículo 15 que dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y ahora sí, ¿qué hizo Gedeón inmediatamente después de escuchar el relato del sueño? Adoró y volvió al campamento, ¿no? Eso, adoró y tomó acción. Y la siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que lo hizo? Eso está bonita esa pregunta, hermana. No sé, digo yo, bueno, ahí el relato del sueño, o sea, tal vez por el relato del sueño, porque el relato del sueño era una confirmación de la que Dios le había dicho, digamos, tal vez ahí, porque anteriormente hemos leído, creo que fue para ver, en Jueces 7:9, dice que Dios le dijo, levántate y desciende al campamento, yo lo he entregado en tus manos. O sea, ya Dios le había hablado, y aparece el sueño, una confirmación, ¿no? Digo yo, ¿no? Claro. O sea, se levantó. ¿Pero por qué adoró? Porque tuvo fe en lo que Dios le había dicho. Porque tuvo fe y por una señal de gratitud a Dios por su revelación y como muestra de que confiaba plenamente en él. Vamos a nuestra siguiente pregunta que dice, ¿qué enseñanza te deja la actitud de Gedeón? ¿Qué te dice a ti? Que hermana, que debemos de confiar en la palabra de Dios. Así es, o sea, lo que dice la Biblia se cumple, definitivamente. Claro que sí, porque él tenía, pues, Dios le estaba hablando a él directamente, pero a nosotros nos habla a través de su palabra escrita, que es la Biblia, y lo que dice ahí, lo dejó para nosotros, para que nosotros sepamos cómo vivir, cómo comportarnos, aprendamos de él, y qué es lo que ha de venir. Y como dice usted, hermano, con sobrada razón, lo que está ahí es verdadero y se va a cumplir, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente pregunta que dice, ¿qué hubiera sucedido si el pueblo de Dios hubiera querido librar por sí solo la batalla? ¿Qué hubiera sucedido si ellos solitos se aventaran? Yo creo que usted lo dijo, hermana. Hubieran fracasado. Sí, exactamente, correcto. Los hubieran aniquilado, porque eran pues superados, pero sí, muchísimos aún, o sea, eso, estaban superados en número, en estrategia, en experiencia, ¿verdad? Hubieran sido aniquilados. La siguiente pregunta dice, ¿en tu vida ha habido ocasiones en las que quieres librar solo las batallas sin la ayuda de Dios? Y compártenos cuál ha sido el resultado. Pues para mí ha sido fracaso totalmente. Cuando uno trata de hacer uno por su propia voluntad, aunque uno dijera por ahí mueve uno cielo, tierra y mar, las cosas no pasan. Hasta que las pone uno en manos de Dios, entonces Dios hace las cosas a su manera y a su tiempo, y principalmente pues son de bendición para nosotros. Y sobre todo la paz que nos da en el corazón, ¿no? Porque pues a veces está uno afanado queriendo solucionar las cosas por sus propios medios, ahí pues moviendo hasta las piedras y no tiene paz. Y sin embargo cuando dices, no, Señor, esto ya es de ti y de aquí vamos a salir adelante. Fíjense, hermanos, que a mí me sucedió y se los voy a compartir. Pues yo me enfermé hace un tiempecito, bueno, ya voy para 6 meses, gracias a Dios, que estuve enfermita. Y bien chistoso porque, pues, si un doctor se enferma, ¿qué hace? Pues se atiende solo, ¿verdad? Entonces yo me atendí, me di mi primer tratamiento, no funcionó. Me di mi segundo tratamiento, no funcionó. Y pues yo decía, bueno, pero ¿por qué cada vez estoy empeorando en vez de que esté mejorando, estoy empeorando? Y fui a ver a un compañerito mío que es internista y él me atendió. Y pues tampoco funcionó su tratamiento. Bueno, creo que con el de él quedé peor. Y hasta que, bueno,
mi familia pues se espantó, ¿no? Me llevaron con unos compañeritos a un hospital. Y ya que estaba yo en el hospital, dije, no, es que no puede ser que ni el primer tratamiento, ni el segundo, ni el tercero me haya funcionado. Y entonces pensé, esta enfermedad que yo estoy teniendo va a ser para la gloria del Señor. Entonces yo dije, Señor, pues perdóname porque no, en ningún momento pensé, Señor, ayúdame a tener sabiduría para atenderme yo sola, simplemente me atendí así. Y fue en ese momento cuando yo ya me solté a las manos del Señor que empezó mi mejoría y empecé a estar cada vez mejor y descubrimos que yo tenía un padecimiento escondido que no me había dado cuenta y que fue el Señor quien ocupó esta enfermedad primera que tuve para que pudiera yo ser curada de la enfermedad que yo tenía de fondo. Entonces, de verdad, hermanos, cuando nosotros saltamos ese paso inicial que es, Señor, en tus manos, así sea una cosa pequeñita que parece sin importancia, desde esa cosita hay que ponerla en las manos del Señor, porque Él está contento de ayudarnos y tiene sus ojos en todo momento puestos en nosotros. Entonces, sí, verdaderamente cuando nosotros queremos librar la batalla solitos, el resultado es desastroso. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son tus conclusiones sobre este pasaje que estudiamos hoy, que fue como Dios le dio la victoria a Gedeón, entregando a los madianitas en sus manos? ¿Cuáles son tus conclusiones sobre este pasaje? No sé si alguien nos quiera compartir. De hermana, bueno, de mi Sí, parecer, hermana, gracias. de que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. O sea, Amén. no es cantidad, no es gente, no, es el Espíritu Santo que es el que nos guía, es el que se va a encargar de todo. Y aparte de eso también, lo que dice Romanos 12, 19 también, que es un versículo que me trae recuerdos, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y qué bonita Hermana. es esa palabra que nos acaba de dar, ¿verdad? Porque debemos de esperar y tener confianza en él. Sí, hermanita, dime. Sí, sí, el versículo de Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto pues habla de la dependencia que tenemos de Dios, ¿verdad? Como también dice que Él es la vida y nosotros los pámpanos, y separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Y bueno, lo que aprendí ahora es la dependencia total del Señor, ¿verdad? Porque a veces cuando hay una situación, independientemente de lo que sea, uno busca por sus medios a veces, ¿verdad? Si un familiar, por ejemplo, una enfermedad, un médico, el hospital y esto, y luego se acuerda, pero tengo que pedirle a Dios. Si es otra situación, a ver qué amigo me puede ayudar, a ver qué familiar me puede ayudar. A veces nos pasa eso, que dejamos a un lado a Dios cuando Él nos dice que separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Y pues yo he aprendido, ¿verdad? Con el tiempo, la experiencia, he ido aprendiendo que si Jehová no edifica, en vano trabajan los que le edifican. Ese es mi Así es, comentario. hermano. Fíjate que qué bonito comentario nos das, porque es verdad, nosotros como humanos, ¿verdad? Rápido nos movemos y a ver si hacemos esto y aquello, pero qué bonito es ver como en este siervo Gedeón, como él dijo, no, pues si el Señor me está diciendo, yo voy a confiar completamente en él, no hay más que lo que él me dice y lo que él ha puesto en mi corazón es porque lo va a cumplir. Y depender del Señor y ver su respuesta tan grande, tan hermosa, tan completa, es algo que nos hace ir creciendo espiritualmente y además ir aprendiendo, porque es algo que debemos de aprender a depender de nuestro Señor para lo grande, para lo mediano y para lo chiquito. O sea cual sea lo que vamos a hacer en nuestra
en nuestra vida, debemos de ponerla primeramente en sus manos y confiar ciegamente en que Él tiene poder para hacer lo que nosotros queremos ponerle en sus manos, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga un comentario? Gracias, hermano. Bueno, hermana, también podemos ver que es una gran enseñanza cuando el Señor nos da una palabra, una promesa, debemos creerla, ¿verdad? Porque vemos que lo que el Señor puso en Gedeón, todo se cumplió en el momento que él tuvo, como dice, la certeza de que todo venía de parte de él. Amén. Sí, la confianza, ¿verdad? En ningún momento titubeó y dijo, ay, será o no. O sea, ya cuando Dios le dio la palabra y le dio la confirmación, él dijo, pues nos vamos con todo. Más allá de lo que veían sus ojos, porque imagínense cómo se veían aquellos 120,000 hombres armados, pues yo creo que se veían tremendos, ¿verdad? Y él verse, pues con tan escasos recursos, pero ni la espada sacaron. Dios fue quien peleó por ellos. ¿Alguien más que nos quiera compartir su conclusión? Bueno, pues si nadie más nos va a compartir, vamos a despedir esta clase. Ante todo, hermanos, les quiero agradecer de verdad con todo el corazón que hayan permanecido, porque yo dije, ay, esto del internet que se iba, que no se escuchaba, que no sé qué, ay, qué difícil, ¿eh? De verdad les agradezco su paciencia, que hayan estado aquí y vamos a ver de qué manera se puede solucionar por si quieren oírla después, que se escuche mejor, ¿verdad? Y pues vamos a orar para despedir la clase y después tomamos la fotito, ¿sale? Vamos a orar. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, te agradecemos la confianza que nos das para poder estar dependiendo ciegamente de ti. Señor, también te queremos agradecer por la belleza de tu palabra, porque tú dejaste ahí asentado todo lo que necesitamos saber para vivir nuestra vida. Gracias, Señor, por tu mirada piadosa y misericordiosa que está en nosotros cada día. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado y gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones para poder tener una relación íntima contigo. Te amamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que esta enseñanza que ha llegado hoy a nuestros corazones sea una palabra viva y que podamos ponerla en práctica. Te damos gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.